trabajo donde te paguen 120, $130 la hora. Eso es lo que intentamos identificar, esos tiempos y esos momentos en donde justamente funciona mejor la estrategia. Y por eso es que hemos armado gran cantidad de estadísticas, hemos recolectado tal cantidad de datos para que ustedes tengan toda esta información a su servicio y puedan sacar el mejor partido de todas esas estrategias que enseñamos aquí en Opción Sigma. De mediodía, en donde vamos a ver un poco cómo se opera, o por lo menos cómo opero yo el índice NDX, qué consideraciones a tener en cuenta. Me han preguntado muchísimo alrededor de ello a raíz de algunos resultados que les he publicado a través de los grupos de WhatsApp del Sigma Club. Y bueno, quería hacerlos partícipe de qué es lo que hago y qué tengo en cuenta y algunas consideraciones que ustedes también deberían tener en cuenta para poder de alguna manera operar este índice que resulta bueno en momentos donde la volatilidad está tan baja y con el S&P 500 está complicado poder obtener algún tipo de rendimiento sin tener el temor que te quiebre alguna de las alas utilizando los Iron Butterflies o los Iron Condors. El NDX se convierte en una buena alternativa. Entonces vamos por aquí a compartirles la pantalla. Esta pantallita y aquí estamos. Bueno, ya estoy aquí en la cuenta de Sigma Trade. Vamos a operar el NDX. Aquí yo hice algunas cositas el día de hoy, pero el que nos convoca es el NDX. Bueno, para aquellos que nos utilicen TradingView, el NDX no lo van a encontrar en tiempo real a menos que paguen. Entonces hay una alternativa, es que utilicen el NDQ. Entonces el NDQ es el que vamos a utilizar como referencia para ver las gráficas, es el NDQ. Entonces, hay algunas diferencias que ustedes tienen que considerar. Hay un índice que ustedes conocerán de manera es bastante popular, que es el índice Nasdaq. El Nasdaq es diferente al NDX y al NDQ. Este es el que se conoce como el Nasdaq Composite. Fíjense que tiene 17.854 y 17.855 puntos, mientras que el NDQ o el NDX está alrededor de los 19.788 puntos. Entonces, hay una diferencia, que este tiene 17.000 puntos y este tiene 19.000 puntos. Fíjense ustedes, hay como algo así como 2.000 puntos de diferencia entre uno y otro. ¿Por qué es esto? ¿O por qué se da esto? Resulta que la principal diferencia entre uno y otro es que el Nasdaq Composite, con este índice, sus componentes son todas las empresas listadas en el Nasdaq. Pero en el NDQ o el NDX, únicamente vamos a tener en cuenta las 100 empresas del Nasdaq 100. Entonces, ¿cuáles son las 100 empresas del Nasdaq 100? Si ustedes buscan, por ejemplo, el QQQ, ¿cuáles son los holdings del Nasdaq 100? Porque este es el que rastrea el Nasdaq 100, el QQQ. A ver, vamos a ponerlo. Entonces aquí, si ponemos los holdings, por ejemplo, aquí vamos a encontrar compañías como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Broadcom, Google, Costco, Tesla. Entonces en el Nasdaq 100 encontramos 100 compañías. Vamos a encontrar únicamente 100 compañías. Si quieren ver el listado de las compañías completas, pueden ir acá al CNBC y donde dice US Markets, ponen aquí Nasdaq 100. Aquí el Nasdaq 100, fíjense que aquí el Nasdaq les dice 17.853 puntos, pero el Nasdaq 100, este es otro índice, indico que aglutina 100 compañías y aquí vamos a tener las 100 compañías que componen el Nasdaq 100, ni más ni menos. Estas son las 100 compañías que componen el Nasdaq 100. Entonces es diferente el Nasdaq Composite al Nasdaq 100 y por eso vamos a ver esta variación entre uno y otro. Entonces ya estableciendo esta diferencia, también quiero manifestarles que en el Nasdaq 100, que lo vamos a operar como el NDX, el dueño del índice como tal no es el CBOE, sino el Nasdaq como tal. El SPX, el dueño es el CBOE, las opciones, ellos son los que transmiten la data. Aquí la data la estamos teniendo desde el Nasdaq como tal. Entonces, si ustedes buscan NDX como tal, aquí, por ejemplo, en TradingView, vamos a buscarle el NDX, a ver dónde está el NDX. Fíjense que aquí está. Y aquí me dice que está delay. ¿Ok?
Entonces, tengo que pagar por obtener datos en tiempo de real. Entonces, lo que hacemos o lo que hace TradingView es calcularlo a través de otro símbolo llamado, por ejemplo, el NDQ. Entonces, hace sus propios cálculos. Nosotros, de hecho, en la plataforma también hacemos nuestros propios cálculos para eh, digamos, establecer el precio. Es muy cercano, pero ustedes fijan que va a tener una variación. Por ejemplo, aquí tiene una variación de un punto, ahorita 2 puntos. Va a tener ahí una variacióncita de un punto en el cálculo. Es porque intentamos hacer ahí nuestros propios cálculos. Pero cuando ustedes vean la cadena de opciones, en la cadena de opciones, estas opciones sí se traen directamente el precio del CBOE. Por lo tanto, aquí esto sí va a ser lo mismo en cualquier broker, cualquier plataforma, van a ser exactamente lo mismo las opciones. Entonces, en cuanto a la cadena de opciones, no van a tener ninguna diferencia. Entonces, para que lo tengan. Vamos en la plataforma de Sigma Trade lo van a encontrar como en el NDX. En algunas de sus plataformas lo podrían encontrar como símbolo dólar NDX o punto NDX. Lo podrían encontrar. Entonces vamos a también a establecer que el NDX tiene varios vencimientos. Tiene vencimientos AM y tiene vencimientos PM. ¿De acuerdo? Entonces los vencimientos AM se producen el tercer viernes de cada mes. Por ejemplo, este es el vencimiento, próximo vencimiento AM y no tiene vencimiento PM ese día. Pero el resto de los vencimientos, los weeklies, que son todos estos, tienen vencimientos PM, es decir, van a expirar todos los días a las 4 de la tarde. Esto es un índice. El ejercicio es de tipo europeo. El ejercicio es de tipo cash settlement. ¿Qué significa de tipo europeo? Que si ustedes tienen una posición en el NDX, esta no va a tener asignación temprana o ustedes tampoco la pueden ejercer tempranamente. Solamente va a ser ejercida en la fecha de vencimiento. Cuando expire es donde se produce el ejercicio. ¿Esto qué implica? Que no va a haber asignación temprana, no me van a asignar por dividendos, nada de esto. Entonces estamos haciendo opciones sobre un índice. También tiene otra connotación fiscal. Las opciones sobre índices tienen un tratamiento beneficioso desde el punto de vista fiscal. El 60% de las ganancias de capital son consideradas de largo plazo versus 40% de corto plazo, lo cual resulta más beneficioso. Otro beneficio que tiene el NDX sobre el SPX, las comisiones son más baratas. Cuando yo voy a hacer un bueno, no sé, una opción del NDX, mis comisiones son mucho más baratas que las del SPX. Fíjense que aquí me vale con fees y todo 98 centavos. Si yo lo hiciera con el SPX, dos legs, vamos a ver para que lo comparen, fíjense que me vale $1.60. Realmente el fee como tal del NDX, el fee del exchange es 18 centavos, el del SPX es 45 centavos, en algunos brokers se cobran más, 50 centavos, 55 centavos. Para el caso de Sigma Trade, con nuestro aliado TradeYear, nos cobran 45 centavos por el NDX más 35 centavos de comisión. ¿Eso qué quiere decir? Que una sola pata, cada pata te va a costar con el SPX 80 centavos, 35 centavos de comisión más 45 centavos del exchange fee, es decir, nos cuesta 80 centavos versus una pata del NDX que nos va a costar, en este caso, no 80 centavos, sino 49 centavos. O sea, es más beneficioso desde el punto de vista comisiones. Perdón, dije 18 centavos, es 14 centavos. 14 centavos la comisión del NDX, no 18 centavos, sino 14 centavos del exchange fee, el fee del exchange, el fee de la casa de bolsa. Entonces, de ese lado es más beneficioso. Entonces, tenemos los mismos beneficios fiscales que el SPX. Tenemos, digamos, la connotación de que son opciones sobre índices y que se operan o que se ejercen al estilo europeo, es decir, no hay cash settlement. ¿Qué significa cash settlement? Que no hay asignación de acciones. No va a haber tampoco ejercicio temprano. No va a haber tampoco que el broker no te lo va a cerrar tempranamente. Tampoco va a pasar eso. El broker no te lo cierra tempranamente. Vamos a estar tranquilitos por ese lado, porque no va a haber, el broker no te va a forzar el cierre, porque como no hay intercambio de acciones, no hay un peligro de asignación. En ese orden de ideas, pues lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la diferencia entre el valor de cierre y el strike. Digamos, vamos a suponer, hagámoslo con un buy, vamos a suponer que tenemos el strike 19,780. Si la acción termina o el índice termina en 17,
19,750, tenemos el 19,780 y cierran el 19,750, ¿eso qué quiere decir? Que me van a hacer una asignación cash de la diferencia entre uno y otro. Entonces, la diferencia entre 19,780 y si la acción termina o el índice termina en 19,750 son 30 puntos. Por 100, perdón, son $3,000. Son $3,000 que vale este contrato en la expiración en el evento en que termine en 19,750. Entonces son 30 puntos de diferencia por 100, son $3,000. Si ustedes pagaron 3,040 por ese contrato, ¿qué significa? Perdieron. O sea, ustedes tienen que esperar que este baje más de 19,750 para poder generar un buen beneficio en la expiración. Entonces así se calcula, es la diferencia de precios, es un cash settlement, no hay diferencia de acciones. Ahora, ¿qué no es tan beneficioso? Vean el open interest. Miren, en los contratos, por ejemplo, at the money, ¿cuál es el contrato que tiene más open interest o volumen? Por ejemplo, miren, el open interest 44, miren, es muy bajo. Digamos que esa es una de las desventajas que tiene el NDX, que su open interest es muy bajo. Los volúmenes comparativamente, por ejemplo, con el SPX, pues son tremendamente bajos. Fíjense que aquí el mejor de los casos, el volumen es de 1,000 contratos en el strike 19,800 y aquí tenemos 175 no, aquí el mejor es 976 contratos en el strikes 19,700 de los puts. Cuando vemos un SPX, pues fíjense que tenemos 34,000 contratos de volumen, 38,000, 50,000. Miren, el open interest está en los miles. Igual pasa con los puts. Miren todo ese volumen. Miren la cantidad de open interest que tiene. Hay mucha más liquidez. Si tenemos mucha más liquidez, eso va a significar que los spreads son más cerrados. Fíjense en un at the money. Tomemos como ejemplo este at the money. La diferencia entre el bid y el ask es de 10 centavos. Únicamente 10 centavos entre el bid y el ask en el at the money, que son los contratos más líquidos. Cuando vemos el NDX, el bid ask, fíjense la diferencia, es de 120, $1.20. Bueno, aquí subió más, a $1.30. $1.30. Esos son $130. En el otro caso, que son 10 centavos, esos son $10. Aquí el spread es de $130, lo cual se vuelve más engorroso para entrar y salir de la posición. Se vuelve más difícil entrar en la posición. Entonces, considerando todas estas características del NDX, considerando, digamos, las limitaciones que tiene en cuanto a la, la liquidez, considerando la amplitud de los spreads, considerando los beneficios, pero también tengan en cuenta la cantidad digamos, de desventajas que tienen en cuanto a liquidez y cuanto a volumen frente a los otros, un índice como el SPX, pues ahí es donde debemos decidir si entramos o no considerando esto. Ahora, en las entradas, ¿cómo haría yo una entrada? Pensemos que debo renunciar a la entrada y a la salida. Debo renunciar en el crédito que me van a dar de entrada y en el crédito que me van a dar de salida. Vamos a intentar hacer aquí una operación para efectos de aprendizaje para que ustedes se den cuenta. Vamos a hacer un Iron Condor. Voy a hacerlo a 20 puntos de distancia. Las alas, voy a comprar el 19,680 y el 19,660. Ya sé que van a empezar las preguntas. ¿Cómo hago para escoger los strikes? ¿Por qué hice la sesión a mediodía? Porque resulta que es que durante el mediodía, seguimos en la sesión de minutos, miremos en mediodía. Fíjense que lo que termina pasando a mediodía, que es una sesión, es muy neutral. Mire que aquí a las 12 subió, pero está regresando casi al mismo nivel que traíamos a las 12 del día. Todo esto es en tiempo de Nueva York. Entonces, me gusta utilizarlo en esta parte de la jornada por su neutralidad. Me gusta, digamos, ahí tratar de sacarle algún tipo de dinerillo, aprovechando, por ejemplo, hacer una entrada como Iron Condor por su neutralidad. ¿Por qué el NDX y no el SPX? Por volatilidad. El SPX hoy por hoy está en una de las volatilidades más bajas que hayamos visto en la última década. Por lo tanto, pues, ¿qué me queda? Recurrir a activos un poco más volátiles. El NDX cumple esa función. Entonces, fíjense que se está dando esa neutralidad. Y si nosotros nos ponemos a ver los movimientos que tienen a mediodía
o por ahí entre la 1 y 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, fíjense que son movimientos como muy neutrales. Terminan siendo movimientos muy neutrales que te daría para obtener una depreciación interesante de los contratos y poder sacar esto, digamos, adelante. Fíjense, miremos otra. Aquí vuelve, esta no está tan extensa, pero fíjense que entre las 12 del día y las 2:30 de la tarde, el movimiento que fue neutral, claro, una bajada importante, pero regresó al mismo nivel que traía a las 12 del día. ¿Sí se fijan? Busquemos otro día, el día anterior. A ver, vamos a mirar esto. Fíjense nuevamente, miren en la 1 de la tarde, de hecho, fíjense acá, movimiento neutral aquí cuando volvamos acá, es más, miren, 12 del día y vuelve al mismo nivel. ¿Ah? Aquí debemos ser muy certeros también en el plan de trading, en cuánto voy a aceptar de profit y cuánto voy a aceptar de stop para que la cosa funcione. Pero lo que les quiero llevar a que consideren es que podemos encontrar movimientos neutrales. Fíjense este rango de movimientos neutral que son muy propios de esa sesión de mediodía, cuando los traders están tomando su lunch, cuando realmente el volumen ha bajado muchísimo. Entonces ahí podemos aprovechar a hacer este tipo de figuras o este tipo de estrategias. Miremos otro ejemplo más antes de continuar. Estos son gráficas de minuto, ¿no? De pronto ustedes las ven gigantes, pero es que son gráficas de un minuto. Realmente de aquí, bueno, hay 80 puntos, es importante, pero voy viendo las gráficas de un minuto para poder, digamos, ver cómo se mueve dentro de un rango en un determinado periodo de tiempo. Fíjense aquí, bueno, nuevamente busquemos dónde está mediodía, fíjense, mediodía nuevamente neutral durante esta zona, así que ahí tratamos de pronto de sacarle algún tipo de beneficio por esa neutralidad. Ahora vamos a buscar la posición. Entonces, aquí lo estoy haciendo de 20 puntos. ¿Qué intento yo colectar? Yo intento colectar algo así como 400, $500, va a depender también de cómo vea el día. Por esos 20 puntos de distancia, ¿lo puedo hacer más cerrado para tener menos riesgo? Sí, lo puedo hacer más cerrado para tener menos riesgo. Se va a demorar un poco más digamos, en depreciarse, pero podría resultar eventualmente bueno en haciéndolo más cerrado y, digamos, menos riesgo. Aquí voy a tener menos riesgo, pero también el crédito que voy a recibir es mucho menor. Fíjense, aquí voy a recibir $65 de crédito. Veamos acá, a 20 puntos, voy a recibir $123 de crédito. Creo que no me le iría por este, está a 100 puntos de distancia. Vamos un poquito menos, miremos el strike 19.700, 19.680, me da 185 de crédito. Este me da algo así como $480 de punto medio de mid price. Bueno, dice 490, $485 de mid price. Entonces voy a buscar algo similar al otro lado. ¿Porque aquí no me miraría los deltas? Porque los deltas pueden estar ahí distintas diferencias. Pues yo sé que me van a preguntar mucho por los deltas. Entonces, fíjense que aquí me dice un delta de casi 17. ¿A cuánto? A 87 puntos de distancia. Si yo me fuera a buscar los mismos 87 puntos de distancia con relación al precio, me tocaría ir por ahí a los 19.870. Y aquí me da el delta. Bueno, hoy, curiosamente, no, perdón. Sí, por ahí no, aquí no tengo cuánto dijimos. 80 puntos de distancia. 19.760 para que queden lo mismo. 80 puntos de distancia y aquí no me tocaría hacerlo por el 19.860 y fíjense que aquí me da delta 19. Es un delta mayor, pero voy a obtener casi el mismo crédito. Yo creo que por aquí podría ser la entrada, pero también lo veo muy justito. Lo veo bastante justito que empieza a ser el problema cuando la volatilidad esté tan baja. En este orden de ideas me daría $420 de crédito y me daría delta negativo, es decir, que la posición me quedaría levemente bajista. ¿Ok? Yo trato de tener una distancia del crédito, o sea, que me otorguen un crédito similar en ambos lados del mercado. Entonces, por ese lado podríamos buscar algo. Entonces, fíjense, ahora viene la otra parte importante, ¿no? Y es el bid ask. Fíjense, el credit bid está en 280, credit ask está en 510. Bueno, 260, 510, eso se está moviendo por lo que la bolsa está abierta. Ahora, entrar a mid price es casi que imposible. Es imposible para entrar a mid price. Pero podríamos dejar la orden trabajando a ver si me entra mid price. Pero entonces,
¿Qué pasa con el SPX? Por su liquidez, si el mid price está en 410 o en 405, yo sé que yo entro en 400. Aquí, fíjense, voy a intentar entrar con 400 y vamos a ver si me lo toma. No me lo va a tomar. Ya se está moviendo. Es este, ¿no? Es que este fue otro vertical, un put debit que hice, entré con 350 y salí con 450 dólares de ganancia. Entonces es este el que tienen que poner atención. Entonces fíjense que no me lo toma en 400, en 4 dólares de distancia. Perdón, en 4 dólares de crédito. Dejémoslo un poquitito ahí a ver qué pasa si el crédito empieza a subir, a ver qué pasa. Pero fíjense que se vuelve complejísimo entrar. Y estoy ya del mid price, fíjense que el mid price está en 4.10, estoy a 10 de distancia del mid price, que esos 10 de distancia son 10 dólares que ya entro perdiendo. O sea, de entrada ya estoy perdiendo. No me lo toma en, miren, sube a 4.40, está ahí fluctuando. Pero fíjense que no me lo toma en 4. ¿Qué haría yo? Todo esto es para efectos prácticos, simplemente para que ustedes vean las consideraciones, porque ha habido muchas preguntitas. Hay una otra consideración que se me olvidó mencionarles. A diferencia del SPX, que yo tengo que estar de 5 en 5, en el NDX no tengo necesidad. Fíjense que cuando ustedes envían una orden, por ejemplo, digamos en este caso esto fuera el SPX, la orden la envío no en 400, sino en 401, el broker me va a rechazar la orden. ¿Por qué? Porque es de 5 en 5 para el SPX. En el caso del NDX, sí lo puedo hacer de uno en uno. No tengo problema de hacerlo de uno en uno. Entonces, podría perfectamente utilizar. Mira, ahí ya me lo dio a 400, se demoró un tanto, me lo dio a 400, pero finalmente pude entrar. Pero aquí lo podría haber hecho, por ejemplo, de 399 o 401. No tiene ningún problema. No tendría ningún problema. Pero fíjense que entonces de entrada yo ya estoy perdiendo. Miren que yo ya voy arrancando de entrada perdiendo. Ya voy perdiendo ahí 20 dólares. Es lo que se conoce como el slippage o el slipaje o esa desviación que nosotros pagamos por satisfacer al market maker, ¿no? Recuerda que el market maker es neutral. Él no le interesa tomar dirección del mercado. Él no le interesa tomar posición en alguna dirección. Él va neutral. Él lo único que se queda, el market maker, con lo que se queda es con, a ver, miramos, por ejemplo, si le intentamos aumentar, él se queda con la diferencia entre el bid y el ask. Entonces aquí yo entré casi que a mid price, casi que a mid price. Se demoró, pero fíjense que estoy por debajo del mid price, por eso estoy perdiendo. Estoy perdiendo 12,50 en este momento. Bueno, 5 dólares en este momento. Pero ya de entrada voy perdiendo. Entonces tengan en cuenta eso, el slipaje. Tengan en cuenta la comisión, ¿de acuerdo? Para que de repente no vaya a tener allí eh, problemas y piensen en la liquidez. Si esto, digamos, la hubiese querido que me la tomara rápidamente, de pronto le hubiera bajado a 3.95 o algo así para que me la tomara rápidamente. Entonces, bueno, aquí no me queda más sino ser paciente, esperar a que eh, ella sigue evolucionando y ver hasta cuándo, por supuesto, me va a dar una toma de ganancias o una pérdida también, ¿no? Hay que considerar de pronto cómo salir una pérdida. ¿Cuál sería la pérdida a tomar? Que eso es interesante, ¿no? Y más importante que la ganancia, ¿no? La pérdida a tomar. Yo insisto en que ustedes deben elaborar una tablita, aprovechar las herramientas que tenemos. De repente del NX no tenemos tanta estadística, pero aprovechar las herramientas que tenemos para saber cuál es la ganancia a la cual yo debo perseguir, pero más importante, la pérdida que yo puedo asumir. ¿Cuál sería una pérdida razonable? Una pérdida razonable podría ser alrededor de hasta el 50% del crédito recibido. Creo que después de eso ya se vuelve la pérdida muy complicada y tengo que ganar muchas operaciones para recuperar la pérdida. Podría tener una relación uno a uno, es decir, estoy dispuesto a ganar 200 dólares y estoy dispuesto a perder 200 dólares. Pero hay que ver estadísticamente cómo funciona. Yo les hablé con la absoluta claridad, transparencia, honestidad. Con el NDX no tengo la misma experiencia porque vamos a decir que el SPX sí tengo una experiencia mucho más vasta, analizar los movimientos, en analizar los momentos de mayor eh, neutralidad del mercado. Hemos trabajado el SPX por años. El NDX ha sido como una de esas herramientas o uno de esos instrumentos que me tocó utilizar ante la baja volatilidad del SPX, porque pues de hambre no nos vamos a morir y tenemos que buscar otras alternativas para que nos seguir produciendo dinero. Pero no tengo la misma experiencia ni tampoco tengo la misma data. He visto
por observación, porque le digo, todo el método científico parte de la observación, es los momentos en que resulta más neutral el SP, el NDX, y que nos puede arrojar algún tipo de posición. ¿Que se puede abrir en la apertura? Sí se puede abrir en la apertura, pero ustedes sabrán que salta mucho más que el SPX, digamos el NDX, porque solamente son 100 empresas. El SPX tiene 500. Y las 100 empresas que están concentradas en el NDX, las del Nasdaq, pues son volátiles. Ahí encontramos los Nvidia, los Amazon, los Tesla, los Google, es empresas pues, que te dan cierta volatilidad. Entonces eso también es algo a tener en consideración. Ahora, el, digamos, ¿cuál sería la mejor hora? Yo les digo, hay que observar y empezar a establecer, porque como les digo, llevamos años, años y llevamos una década recolectando información del SPX. Con el NDX no tenemos mucha información. ¿Podemos hacer backtest? ¿Podríamos empezar a hacer todo ese trabajo? Por supuesto que sí, para tratar de encontrar esos momentos muertos, esos momentos valle del mercado y que esta estrategia nos empiece a funcionar. Fíjense que aquí ya la estrategia está dando, bueno, está dando ahorita $40, $30, bueno, 40 ahí está fluctuando. Y para efectos de ejercicio, simplemente les quiero mostrar también lo difícil que se vuelve salir en la operación. O sea, no es tan fácil como salir en el SPX, que simplemente aumentas 5 centavitos al débito cuando quieres salir o le bajas 5 centavitos al crédito cuando quieres entrar, digamos en las operaciones crédito. Aquí se vuelve un poco más complejo. Entonces, ¿qué tiene de bueno el NDX a diferencia del SPX? Que los contratos se deprecian a una velocidad que ustedes no se imaginan. Es impresionante. Es impresionante cómo se van depreciando esos contratos muy, muy, muy rápidamente. Si él se mantiene allí neutralito por espacio de una horita, esto perfectamente ya podemos estar sacando 150, poquito, y hasta un poco más, si se mantiene allí en ese nivel de neutralidad que buscamos para los Iron Condors. Porque recuerden que esto es una posición neutral. Los Iron Condors son una posición neutral. Ahí dice que está ganando $42.50. Voy a hacer el ejercicio simplemente para que ustedes vean de tratar de ganar $50. Estaría, digamos que en efectos prácticos, buscaría un poco más que esos $50. Pero quiero que noten lo difícil que se vuelve a salir para que ustedes, no les estoy diciendo que eso sea algo malo per se, bueno, no es tan ventajoso, pero que consideren este tipo de características, que consideren este tipo de desventajas, que consideren este tipo de, digamos, de elementos a la hora de decidir si quieren entrar a una posición de esta o no, porque después me van a decir, ay, no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir. Bueno, ya saben que no le echen la culpa al broker, no le miren, se vuelve complicado por lo que les mencionaba de la liquidez y se vuelve complicado por lo que les mencionaba de lo ancho de los spreads. Así que dejémoslo un ratico trabajar, voy a parar la grabación y ustedes me pueden hacer allí, mientras tanto, algunas preguntas, si les parece. Bueno, aquí ya han pasado algunos minutos desde que abrimos la posición. Ya han pasado algo así como 16 minutos, no, 19 minutos desde que abrimos la posición y está ganando $22. ¿Cómo de repente, cuál debería ser ese plan de salida, si ustedes lo quieren estimar? En los spreads, ¿qué es un spread? Un diferencial. Una compra y una venta al mismo tiempo de strikes distintos. Los spreads de tiempo, utilizamos la misma fecha, los spreads de dinero que utilizamos la misma fecha de expiración. Cuando el activo pase por la mitad del spread, por ejemplo, vamos a poner este como ejemplo. Si yo tengo 19.860 y 19.880 y el activo me viene a testear el alacol, cuando esté en la mitad, 19.870, este spread va a costar la mitad del ancho del ala. Me explico. El ancho del ala es, ¿cuánto? 20. Por lo tanto, ese spread, cuando pase por la mitad del activo, va a costar la mitad. Es decir, va a costar 10. Por lo tanto, si yo hago digamos, ese cálculo, si a mí me dieron $400 de crédito, cuando pase por acá por la mitad, estaré perdiendo algo así como $600. ¿De acuerdo? Para que ustedes hagan sus cuentas, para que eso lo tengan en consideración. Cuando está a punto de tocar el ala, ese spread estará costando aproximadamente el 40%
del ancho del ala. Es decir, que si me viene y me toca los 19.880, antecitos de tocarlo, este spread probablemente va a estar costando unos $900, algo así. Sí, unos $900, 45% más o menos del ancho del ala. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta y en consideración a la hora de pronto de elegir sus estrategias. ¿A qué voy con eso? Para aquellos quienes están buscando de larga duración, esta podría ser una buena alternativa para cuando ustedes, digamos, quieran unos de, digamos pongamos este que sea 45 días. Hagamos la fórmula clásica de 45 días. El más cercano es este de agosto. ¿No? Ok. Entonces, fíjense, vamos a, aquí, de hecho, seleccionemos los dos. Entonces, cuando veamos que, por ejemplo, vamos a hacerlo a, esto está con delta de 12, yo no creo que me alcance a dar 400, no, pero esto es de 50 puntos de distancia, uno de 25 puntos de distancia, no, eso tampoco sirve, uno más que por los anchos de los strikes no me permiten hacerlo más chiquito. Bueno, hagámoslo a 25 puntos, hagámoslo a 25 puntos. Y escogamos por aquí el strike 18.700 y el strike 18.700. Ok, me está dando $280. No, este tampoco me sirve. Es que está pagando malísimo. Malísimo. Malísimo, malísimo, malísimo. Es la volatilidad. Tenemos estos 19.100 con 23 de delta. No, tampoco. La volatilidad definitivamente sin volatilidad no hay paraíso. Bueno, hagamos con este ejemplo. Entonces me tocó en delta 27. Listo, delta 27 a la primera desviación estándar. Y vamos aquí a buscar también el delta 27 de los calls por aquí. Por aquí. Busquemos el top limit. Ok, fíjense, 1.255. Miren lo interesante de este tipo de estrategias, por ejemplo, en esta 45 días. Recuerden la fórmula que les acabo de dar. Cuando vaya en la mitad del spread, este spread costará el 50% del ancho. Si este ancho es de 25 puntos, es decir, que costará 1.250. Por lo tanto, miren el crédito neto que me dan. Por lo tanto, si se me acerca alguna de las salas, es bastante probable que no vaya a perder mucho en ese instante. Claro, los puts todavía costarán algo, digamos, si me vienen a testear los calls, pero en este tipo de estrategias, de pronto de más larga duración, sí podemos tener el beneplácito de cubrirnos por efectos digamos, del crédito que nos están dando. Entonces, allí es donde debemos, digamos, prestar atención y tener mucho cuidado porque podríamos sacar algún tipo de beneficio sabiendo que cuando pase por la mitad, valdrá la mitad del spread, pero fíjense cuánto me están dando de crédito, la mitad del spread. Entonces, ahí podemos cubrirnos muy bien en caso de que la posición no resulte a nuestro favor. Esto aplica igual para el SPX y aplica para el NDX, bueno, aplica de la misma forma. Vamos a darle una mirada a ver cómo va nuestra posición. Ya debe estar ganando un mejor dinerillo. A ver, no dice, a ver, debería ya estar ganando mejor dinerillo, pero bueno, $67. Voy a intentar salir para que ustedes se den cuenta. Vamos a intentar salir para que ustedes se den cuenta con él de cómo está funcionando en la salida. Recuerden que está en, miren, 3.30. Voy a intentar salir al mid price. No, ya subió a 3.48. A ver, vamos a ver, 3. Voy a intentar salir con débito de 3.40. Le puse 3.40, 3.40 para salir con $60 de ganancia. Bueno, hice 65, pero fíjense que ya está en 3.35 y no me lo ha tomado. Dejémosla ahí un poquitito. 3.38. Voy a tratar de salir rápidamente para que ustedes vean la diferencia del mid price, realmente cuánto termina siendo en términos prácticos, de cuánto tengo que renunciar a mis ganancias para poder salir de la operación. Vamos a 3.30, 3.48, vamos a subir a 3.45. Voy a ponerle 3.43.
Que vean que sirven también los números que también tienen, que no es como el SPX que tengo que ir de 5 en 5. Aquí sí lo puedo sacar. Ah, no, ya me la tomó. Bueno, ya me la tomó. Se demora un poquito más. Claro, se fue más a mi favor, bajó un poquito más y eso también ayudó. Pero ya salí con los $60 de ganancia. ¿Listo? Pero digamos que toda esta clase, lo que yo quería mostrarles es consideraciones para que ustedes tengan en cuenta a la hora de hacer el NDX, porque ya veo mucho loco tirándose a hacer el NDX y quiero que consideren todos esos factores antes de hacer este tipo de posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí está disponible para ustedes, para que pues, le puedan sacar algún tipo de provechito en en estas posiciones neutrales, posiciones de mediodía. Fíjense que se ha mantenido súper lateral durante todo este ratito. Mírenlo. Miren la lateralidad que ha estado teniendo. Miren, lleva una hora lateral y está en el mismo punto. Y esa lateralidad podría ser bien aprovechada. Ahora, los invito a toda la comunidad a que hagamos el trabajo, hagamos el ejercicio de sacar esos datos donde se mueve con mayor lateralidad, cuál es el movimiento implícito del NDX durante ciertas horas y vayamos sacando y que eso lo respaldemos, no porque creo, porque siento, porque me parece, sino porque estadísticamente lo podemos respaldar y que elaboremos esa tablita que les digo, estoy dispuesto a tomar tanta ganancia versus tanta pérdida y sabemos que la operación, digamos, matemáticamente va a ser imposible de batir y que pues también consideremos esos factores que les digo de entrada y salida que hacen más difícil entrar y salir de la operación. ¿De acuerdo? Mi estimada familia de Opción Sigma, les mando un fuerte abrazo, espero que les haya gustado y pues que hayan aprendido algo del NLP.